Qué bueno, estamos nuevamente. Ahora sí, la pareja viéndonos a nosotros, que me da mucho gusto. La manera muy cotidiana, con todo, que Margarita Rosa de Francisca, o sea, claro, la gaviota, gaviota amada, la gaviota, al lado de Octavio. Muy bien, muy bien, la relacionó, la relacionada de los dos, muy bien llevado en lo que es el gran proyecto de café con aroma de mujer. Es excelente, ¿no? O sea, muy bien, aromas muy bien manejados y todo, y yo los felicito mucho, o sea, sobre todo allá en Cordelia, no sé, el café no, para toda la vida, ¿no? Ok, así es la vida. Yo sí, pero ¿por qué no? Totalmente, ¿no? Pero bueno, ni modo, ¿no? Vámonos en este capítulo 8 que lo disfruten, como será el café Carroguet, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es el Consejo Mexicano del Café Adolescente? ¿De qué adolescente, por ejemplo, el Consejo Mexicano del Café? Obedecen a intereses de pues, las grandes empresas, ¿no? Y no el de la mayoría de los productores, por ejemplo. O sea, provoca que la pobreza de las regiones marginadas continúe en la misma tónica. Por ejemplo, en México existen, por ejemplo, 30 marcas de café distribuidas de la siguiente manera. ¿Por qué? Pues porque por estados, básicamente, ¿no? Pero las marcas de café en México, primero en ese entonces, en 1979, casi 2000, un poco antes del 2000, ¿no? Las marcas del café en México, en el año 2000, 1900 y pico. Existían 30 marcas, ¿por qué no? En Chiapas, por ejemplo, había Café Museo Café, Biocafé, Nishkulum, Cucholom, Bolá, Magomut, Zelpa, Esmalilier, Sisi Gilfry, Babi, por ejemplo, Babi, Smack, okay, Biomaya, ¿por qué no? Cancún, Vitale, MAM, Maya, Vinis, Niscao, muchos más, o sea, 30, imagínense nada más, ¿no? En Veracruz, por ejemplo, era por ejemplo, ¿qué? El Cazú, café sustentable, don Manuel Benot, ¿ok? Consideraciones básicamente eran 69, 67 mil productores con tierra de 150 mil hectáreas, ¿no? Con una producción en 1997 de, ¿cómo se llama? 1561. 300 sacos, 23 de total nacional, básicamente, ¿no? Un rendimiento promedio de, ¿qué? De 11.000 sacos por hectáreas. Vaquilla, nada. ¿Ok? ¿Cómo es así, no? Un poco más de luz, ¿no? Más o menos. Ok, ok. Ok, entonces, vamos con eso. Luego, por ejemplo, el café, lo más importante en Coatepec. Se da a 1200 metros de latitud de 19 grados, de 27.25, con 21.510 hombres y 23.800, ¿qué? 29 mujeres de habitantes en el año 2000, no ahorita, en el 2000, hablando en Coatepec en el año 2000, ¿ok? Por ejemplo, en Guerrero, Luz Moni, Paraíso, en Oaxaca, Usin Directo, por ejemplo, consideraciones que es 64 desde tierra ejidital y comunal, por ejemplo, alto índice de pobreza, ¿por qué no? También, ¿no? En San Luis Potosí, por ejemplo, en Tiner, ¿ok? En San Luis Potosí, ¿eh? Tiner, ¿por qué no? ¿verdad? Y en Puebla, pues Tosepan, el primer café, ¿eh? Bien, hay otros datos a considerar, son los que influyen en la problemática que se deben
enfrentar y que servirá de análisis. ¿Para qué? Para encontrar soluciones a fondo. ¿De acuerdo? Los problemas a los que se debe enfrentar y resolver, por supuesto, consideremos que, no sé, en 1988, 89 más o menos, el kilo de café cereza estuvo entre, por ejemplo, 1.50 y 3 pesos por kilo. Y el café verde alcanzó el precio de 14 pesos por kilo. ¿Ok? La diferencia entre el proceso en seco y el húmedo, o sea, marcan el precio del café. Bueno, ¿por qué no? Así estaba, ¿no? En 1993 existen 1962 beneficios. ¿Por qué no? Por ejemplo, en secos. En sexo, primero está en 174 en Chiapas, 71 en Puebla y 63 en Veracruz, ¿ok? Y en húmedo, 733 en qué? En Veracruz, ¿ok? 639 en Chiapas. Y 270 en qué? En Puebla. ¿Ok? Pues así está, ¿no? O sea, promover, por ejemplo, el consumo del café. Mejorar social y económicamente a los productores, mejorar la calidad del grano, capacidad instalada total de 166,000 quintales por día, vamos a decirlo. El beneficio del café es más valioso ya que se puede mostrar, por supuesto. Por ejemplo, en Coatepec no hay problema, ¿eh? Definitivamente. En Coatepec no hay problema. En el Soconusco, los más pobres cafeticultores tienen, no sé, un promedio de, no sé, 0.07 beneficios húmedos y 0.21 patios del segado por productor, ¿no? O sea, carecen de infraestructura y dependen de compradores mayores a quienes venden a maquilar su café. ¿Por qué? Pero en los cafetaleros medianos, no sé, el 50% no cuentan con beneficio a 39.1 y patio de secado .90, un poco, ¿no? O sea, el 40% de los productores venden su café ¿en qué? En cereza. Y integrar, por ejemplo, también un Consejo Mexicano del Café. Estadísticas de producción, así como la Confederación, por ejemplo, mexicana de productores del café. ¿Por qué no? Hay que aceptarlo, ¿no? Ok. El café de Brasil, en Brasil, Guatemala y continente americano. ¿Qué pasa ahí, eh? ¿Qué pasa ahí en el café de Brasil, Guatemala y continente americano, eh? O sea, creo que desde que llegó el primer árbol de cafeto a Brasil, se estableció este país como jerarca de la producción masiva por su larga extensión territorial, ¿ok? Un clima tropical, bastante mano de obras y alimentada por el oxígeno de Amazonas, ¿de acuerdo? Así vemos, por ejemplo, en sus estadísticas productivas que en 10 años, como los observaremos en el cuadro siguiente, por ejemplo, fue capaz de aumentar sus cosechas. 13 millones de sacos. Y aunque sus promedios se localizan en caso, por ejemplo, los 27 millones de sacos al año. O sea, Brasil no ha dejado de ser el líder absoluto de los grandes volúmenes de café. Para que tengan conocimiento de ustedes, ¿no? Por ejemplo, de la cosecha en ese entonces, 2001 al 2002, dedicó 13 millones, o sea, de 13 millones al consumo interno, que es bastante, yo creo, ¿no? Y el resto lo dedicó a la exportación, lo que había, no sé, habla muy bien en un pueblo que sabe consumir lo que produce, ¿no? Por cierto que entre sus productos favoritos, por supuesto, se encuentran las marcas. O sea, Cacique, Nestlé, Iguacú, más o menos, yo creo, ¿no? El mercado del café en Brasil, ¿qué pasó? El mercado del café en el Brasil.
Por ejemplo, la recolección del 2001 al 2002 fue de 27 millones de sacos. 24% de producción mundial, por ejemplo, ¿no? También además, 13 millones de sacos son para el consumo interno, ¿ok? 14 millones para la exportación. Y los productos de cada soluble con cacique, Nestlé y Wacú, ¿ok? Ok. O sea, hay estadísticas de producción del café en Brasil, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en 1993 al 94, un 25 millones de sacos. Más o menos, ¿no? Y así, de 25 al otro año, al 26. Y después, en 1995, tuvieron igual a 96, le bajaron un poco el 16%. Y, por ejemplo, en 1998 y bastante. En 1999 eran 34.5 millones de sacos, ¿no? Así es, ¿no? Ya después, pues, por ejemplo, ya de todo esto, digamos, al 2002 y 2003, vamos a decirlo, ¿cuánto llegaron? Básicamente, 71 a 38.6 millones. Ay, bueno, se encuentra café de buena calidad, sobre todo en Guatemala, ¿eh? O sea, ¿qué? En Costa Rica, ¿no? Con su marca Gourmet La Vinita. O el café Terrazud en un vocablo indígena. Indígena significa huetar de las tierras centrales del país. ¿Por qué no? Bueno, mire, la zona de donde proviene Terrazú, por ejemplo, se denomina Los Santos y se localiza en la vertiente del Pacífico. Su paisaje es más verde con luego suelo quebrado, de temperatura agradable a 19 grados centígrados o con un riego de solada de 44 a 54%, ¿no? Con 2150 horas de luz, su precipitación pluvial es de 2000 micones durante 155 días. Por otro lado, por ejemplo, la humedad relativa es de ¿qué? De 84%, lo que provoca que el café terrazú sea de dureza física y de fisura cerrada, características peculiares del café costarricense. Ok, aparte es de altura y de maduración tardía y de acidez alta. Cuarto muy bueno, ¿eh? Igualmente que su aroma, lo que se hace, porque lo que hace, muy apetecible. O sea, la época de recolecciones de qué? De diciembre a marzo, más o menos, ¿ok? Ok, Costa Rica. Por supuesto que no se encuentra a nivel de la producción de Brasil, ¿no? Y tampoco Guatemala, ¿okay? Aunque esto supera, por ejemplo, su capacidad productiva a México o a cualquier productor del continente después de Colombia y tercero, por supuesto, en tercero en cuanto a calidad exportada, o sea, arriba del propio territorio mexicano, o sea, con una diferencia de 1.5 millones de sacos. I don't know. Así lo veo, ¿no? Es el café en otros países, ¿eh? Básicamente, ¿eh? El café en otros países. Ok. Si vamos de extremo hacia extremo, de orígenes del café desde el África, al Blue Mountain de Jamaica, al Ploma Hidalgo de México, la Minita de Costa Rica, Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia, Etiopía, Jatar, bueno, también Kenia doble A de África, por ejemplo, Okajava, Hawaii Cola, Allahabad de la India, Urmat Brothers también. Y si todo ello nos lleva a tener pues en nuestro paladar un café homogéneo, con aroma, cuerpo, acidez y saber que nos lo diga que es realmente de alta calidad. Habrá valido, por ejemplo, la pena introducirle al mundo de datos, historia y cifra de la mejor, ¿eh? Interesante bebida para el gusto diario, ¿eh? Ok. Aquí vamos a ver ahora, no sé,
bueno, a 39 países, con sus estadísticas desde Angola o Zimbabue, o sea, como lo muestran los datos, o sea, en los siguientes cuadros, ¿para qué? Para el análisis y comparación de situaciones. Posiblemente que no. ¿Cuál sería? ¿Cómo quedó por ahí? ¿Cómo se... Vamos a decir, por ejemplo, la situación de café en el mundo del 2002, vamos a decir. ¿Ok? Por ejemplo, Angola es una especie robusta, básicamente, y nada más. Por ejemplo, en Benín, el país Benín, ¿ok? En robusta. Más o menos en verde y en sur, más o menos, ¿no? También Bolivia en especie de arábica, por supuesto, ¿eh? Luego en Brasil, es arábica en 85% y robusta pues, en 15%. En Burundi, arábica en 95% y no robusta en 5%. ¿Eh? Una cosa es arábica y otra cosa robusta. ¿Eh? Son dos cosas diferentes. ¿Eh? Y, por ejemplo, el Camerún en arábica y robusta. Y los dos en verde. Así era. No. ¿Y por qué no se Si decía y tenías ya, pues muchas gracias, ¿no? ¿Y qué otra cosa tienes? Me dan. Bueno, el cultivo y producción del café. ¿Qué me vas en su lugar de esto? Cultivo y producción del café. Bueno, para obtener un árbol del cafeto y que por ejemplo, produzca, no sé, 445 gramos de café al año, básicamente, ¿no? Como mínimo, ¿eh? Básicamente. Es necesario tomar, por ejemplo, en cuenta su proceso de germinación y crecimiento. Para obtenerlo es necesario plantar miles de granos para que algunos germinen, o sea, se cubran por tierra rica, o sea, tierra rica y fértil. ¿Para qué? Para que a las 8 semanas las semillas broten y las raíces se desarrollen también, ¿por qué no? También se selecciona, por ejemplo, bien, solamente las plantas saludables, por ejemplo, ¿no? Y se traspasan el vivero cubriéndolas durante 6 meses para esperar que los brotes alcancen, por ejemplo, no sé, una altura de 2 pies para trasplantarlas, ¿ok? Al lugar en donde serán sembrados hasta el final de su vida. Útil, ¿eh? Útil. El cafeto requiere, por ejemplo, de 3 a 4 años para florecer, produciendo una vez al año. Y después de florecer, pasarán 6 meses para que las flores se conviertan en qué? En frutos. ¿Por qué no? Sí, porque cada café no puede durar, no sé, hasta 40 años. Con una producción por árbol de 18 kilos de café en toda su vida. De ahí la importancia de plantaciones en gran escala, o sea, dentro de sus características botánicas, y encontramos que el género Coffea consta de 25 a 40 especies, tanto que en Asia como no sé, en África tropical, pertenece a su tribu Cafeidoy, o sea, de la familia Rubiacea, más o menos, ¿no? Y las plantas que se relacionan con la quina, Ixora, paveta y gardenia, ok, ok. El cultivo del café. Vamos a atacar el cultivo del café. Mire, las consideraciones son estas, ¿ok? En cada hectárea se utilizan 90 jornales, vamos a decirlo, ¿no? De cada que pergamino salen 10 quintales por una hectárea. O sea, llegó a pagar algo de, no sé, 3,500 pesos, ya yo creo, ¿no? Y 1,680 pesos, o sea, una hectárea de café, ¿no? Por ejemplo, la tapizca significa ir a correr, o sea, no café.
Hubo ocasiones que y llegaron, por ejemplo, a pagar hasta 15 pesos por milla. ¿Por qué no, verdad? Porque miren, vamos a estar en varios. En los años 70, el pasado, ¿no? Modernizarse la agricultura, se logró café de alto rendimiento. Por ejemplo, a sol abierto, ¿no? Y la producción subía, por ejemplo, en 1100 y a 1500, o por ejemplo también 4000 y 7000 cafetos por hectárea, ¿no? En Colombia, por ejemplo, el 68, vean la Colombia, ¿eh? ¿Ok? El 68% del café crece en apretadas plantaciones a sol abierto en Costa Rica, el 40%, y en México es el 10% de la producción por este medio. Pero mira, la deforestación tropical reemplaza, por ejemplo, ¿qué? Los cafetos de sombra por los de sol. O sea, en Modí, en Mejor y Colombia existen, por ejemplo, existen 90% menos especies de aves en plantaciones de sol abierto, desde sombra, ¿no? Por ejemplo, a sol abierto, por ejemplo. Las plantaciones de café requieren de grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, ¿por qué no, verdad? En zonas de alta lluvia, por ejemplo, el café cultivado al sol produce que el suelo pierda, por ejemplo, tres veces más nitrógeno que cultivado a la sombra, yo digo, ¿no? O el sistema, por ejemplo, de poda es el mismo para el café robusta, cormo para el arábica. ¿Por qué no es esto? O sea, por semillas, o sea, en propagación, básicamente propagación, por semillas, injertos o estancas. Semillas guardadas en aire seco a 10 grados C y humedad del 10 por 11%, yo creo, ¿no? Por viveños, ay, bueno, está bien. Semillas en tierra virgen, limpio de piedras, por ejemplo, terreno nivelado con sobra, hileras espaciadas unos 15 centímetros a lo largo de los surcos, ¿eh? Cuando las plantas alcanzan 15 a 20 centímetros, ¿ok? Algo así de 6 a 8 meses, ya no sé. Están listas para qué? Para el trasplantante. Lista para el trasplante, ¿ok? Pues sí, hombre. Bueno, mire, está guiñado, ¿ok? Auxinan iba para el formato de raíces, 200 con borón o algo así, ¿no? De cuidar sus raíces para ser delicados, yo creo. Es importante, por ejemplo, la mezcla de una calidad de la tierra para evitar micronización por los hongos, ¿no? Yo creo. Otra cosa, por ejemplo, la plantación. La plantaciones clonales. ¿Cómo va eso, no? Es injernar las plantas de semilla por hendidora, ¿eh? Sembrando las plantas de semilla en maceta o por estaca, por ejemplo. Los platones se dejan, crecen a la medida de un lápiz de grosor. También, ¿no? Las varitas de yema para injertos de ramas rectas, yemas de 15 a 20 centímetros, ¿no? Básicamente. O sea, después de la siembra, yo creo, ¿no? Luego los estacados se pueden enrazar en cama de rocío, básicamente, ¿no? Siempre para extensiones grandes es preferible la semilla, ¿ok? Los cafetos jóvenes requieren sombra continua, colorar árboles de sombra a 1 o 2 años antes de un sembradío de café, yo creo, ¿no? Otro acto es de otro doble trasplante al principio. Después los árboles alternas se eliminan cuando se aglomeran y los rendimientos bajan. De acuerdo, por ejemplo, a las condiciones físico-químicas del suelo, que dependen, por ejemplo, de la densidad del huerto, o sea, mayor densidad, mayor pH de
mayor el CA, MD, KP y el carbón orgánico. Y se reduce, por ejemplo, el AL. Ay, no, no, okay. A mayor árboles, se disminuyen, por ejemplo, la erosión del suelo, el vixeado de nutrientes. Ay, no. En sombra, vamos en sombra. ¿Qué pasa en sombra? Yo les estoy mencionando esto, ¿eh? Por ejemplo, mayores rendimientos sin plantas de sobras. Cuando se tienen árboles de sombra, se requieren, no sé, más nutrientes para equilibrar el alimento de toda la plantación. El café necesita menos sombra cuando el suelo es más rico y la humedad del aire es alta. Por ejemplo, el objeto de la sombra es indigesto. Ay, no, no, ok. Dependiendo las condiciones de cada lugar. O sea, la podca de los árboles de sombra se cuida, por ejemplo, de no cortarlos en épocas del calor. ¿Eh? O sea, la operación de poda debe hacerse cada año más no sé, en épocas húmedas y menos en ambiente seco, por ejemplo. ¿No? La primera poda debe hacerse en la temporada húmeda. Y las demás pueden, porque podas, por ejemplo, las demás podas deben realizarse de acuerdo el grado de lluvia y nublados también, ¿no? Buenos rendimientos de café, no sé, en siembras ricas, alturas altas y sin sombra, ¿eh? Excepto cuando haya heladas también, heladas, exactamente. Para árboles de sobra grande, deben espaciarse de 10 a 12 metros y los peños utilizando setas vivas. Las raíces penetran de 4 a 5 metros, por ejemplo, en épocas secas. Deben abastecerse, por ejemplo, de secas. O sea, tierras se debe proteger, por ejemplo, la erosión establecida, ¿no? Sobre todo en la región tropical también, ¿no? Utilizando, por ejemplo, los contornos de Serbia selectivos, eliminar las plantas competidoras, utilizar las pendientes más inclinadas. ¿Por qué no? Ahora me dice, ¿y la fertilización de qué vamos a hacer? Ok, la fertilización es necesaria sobre todo los cafetos de capacidad media baja. Ustedes van aprendiendo eso, ¿eh? Existen fertilizantes líquidos o foliares que alimentan al árbol por medio de las hojas. Porque así se aprovecha, por ejemplo, no sé, este alimento, no sé, en el 90% yo digo, ¿no? Las aplicaciones al suelo se pierden, no sé, en el 50%, ¿no? En la fertilización foliar se aprovecha, por ejemplo, la aplicación de las fungicidas, la manzate, por ejemplo, ¿no? Fertilización icotrejana, el control de la mancha de hierro, por ejemplo, una enfermedad fungosa sobre cafetos alzón, por ejemplo, ¿no? Las aspersones inyectan, por ejemplo, microelementos como el bórax, ¿ok? Del 1% al año, ¿ok? En diferencia de boro, por supuesto, ¿no? A 20 grados de bórax por cafeto mezclado en la tierra. O sea, lo anterior no es, por ejemplo, pues no es recomendable realmente, ¿no? Cuando existen costos, por ejemplo, elevados de nutrientes foliares. Pues no, o sea, mire, las deficiencias en los cafetos pueden ser de boro, calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio y zinc. ¿Tú ven en eso? ¿Por qué no? O sea, la clorofila ligada al calcio. Planta dihidrogenada no requiere de sombreo. ¿De qué nos vamos en el último de este audiolibro, de este capítulo? La poda. Vámonos a la poda. La poda. ¿Qué tienen que hacer en la poda? Y ustedes tienen que grabárselo en eso. ¿Ok? Ok, primero. Formación de árboles jóvenes con estructura vigorosa, bien balanceada, con buenas ramas de su fructificación. El mejor sistema de poda, en general del cafeto, es de tallo múltiple.
¿Por qué no? Los árboles se pueden cortar cuando tienen una altura de 30 centímetros, por ejemplo, de 3 a 4 tallos erectos de que igual tamaño y fuerza. Otra cosa, otro sistema es doblar, por ejemplo, el árbol, para que crezcan ramas erectas. ¿Ok? Los mejores árboles se producen si las planas son más o menos de 6 pares de hojas, se doblan, por ejemplo, ¿no? Es necesario, por ejemplo, el rejuvenecimiento periódico de los árboles. Ok, la mejor época de poda es después de la cosecha. ¿Para qué? Para una recuperación adecuada. ¿Por qué no, verdad? Y alguien me dice, bueno, ¿y por qué otra cosa? La poda, la colección que van a hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer con rejuvenecimiento? La recolección, ¿qué pasaría, no? Esta actividad varía con el clima y el suelo, dependiendo el número de cosechas prolongándose a semanas o meses, ¿eh? La calidad de la recolección incide en su comercialización. Otra cosa, se requiere recolectar a las cerezas más maduras para que el grano sea más apreciando. O sea, lo ideal es observar a la cereza con un color rojo oscuro, sin vestigio alguno de restos verdes. O sea, cuando es posible debe recolectarse, por ejemplo, varias veces si se prefiere café selecto, ¿de acuerdo? Además, se debe considerar, sin embargo, que en el café arábico y robusta duran poco después de estar listos los frutos para ser cortados, ¿o no? Por ejemplo, a mí los rendimientos de entre, por ejemplo, 2.400 y 20.500 por hectáreas, por así decirlo, de café, ¿en qué cereza? ¿Qué? Por hectáreas. Nada más con eso. Ahí se va, ¿no? De aquí o para acá, ¿no? De acá, ¿no? Bueno, ok. Acá terminó este capítulo 8. Les agradezco muchísimo este audiolibro que me has conmigo el proyecto Café Gourmet en México. Les lo agradezco mucho, ¿no? Además, qué bueno, también esa portadera perfecta, con este par de amor. Nos vemos a la próxima. Les refiero lo mejor de la vida, ¿de acuerdo? De acuerdo.